El tema de nuevas zonas de desarrollo inmobiliario lo vamos a concentrar en Lima metropolitana, ¿no? Por supuesto, si queda algún tiempo se puede hablar algo de algunas ciudades del interior también. Para un poco conocer las posibilidades de crecimiento inmobiliario, un tema clave es evaluar cómo está la demanda, ¿no? Y sobre todo la demanda de vivienda, que es en el Perú el principal motor del desarrollo inmobiliario. Este es un trabajo que desarrolla Capeco desde hace mucho tiempo, que permite evaluar anualmente cuál es el tamaño de la demanda efectiva de vivienda, ¿no? Es decir, la demanda de la gente o de los hogares que pueden, quieren comprar y que además tienen algún cierto nivel de enfoque con los proyectos o los productos que se ofrecen en el mercado. Lo que podemos ver a través de este análisis o de esta estadística o de esta serie estadística es que hay un crecimiento de la demanda efectiva, ¿no? Ese crecimiento está motivado por una serie de razones, ¿no? Una de las cuales es el incremento de ingresos que ha habido en la población limeña, ¿no? Que explica, por ejemplo, un hecho interesante, ¿no? Esta barra celeste es la barra de demanda de los niveles de menores ingresos, es decir, los que serían atendidos por el programa Techo Propio. Y como ustedes pueden ver, en los últimos 3 años, ¿no?, ha habido una tendencia de decrecimiento. Y más bien ha crecido la demanda efectiva de vivienda en el segmento de mi vivienda, es decir, de la vivienda social no prioritaria, digamos, ¿no? O sea, se nota con claridad el crecimiento de esta demanda. En cambio, la demanda de vivienda de los sectores de altos ingresos o de ingresos medio altos, es decir, gente que puede comprar una vivienda por encima de $62.000 en este momento, si bien es cierto ha crecido en los últimos años, siempre ha expresado una parte muy pequeña de la demanda efectiva de vivienda. Y, por supuesto, en términos globales, en términos agregados, prácticamente se ha duplicado la demanda efectiva de vivienda en los últimos 10 años. En este momento la demanda efectiva de mi vivienda es el 70% del total de la demanda efectiva, el techo propio es casi el 25% y apenas un 5% de la demanda está conformada, por aquella que proviene de las familias de altos ingresos o de ingresos medios altos. Y eso de alguna forma expresa esta dispersión de la demanda por distrito. Surco sigue siendo todavía el distrito en donde hay mayor preferencia para adquirir una nueva vivienda, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacíamos este trabajo hace 10 años, la distancia entre Surco y el segundo distrito era muy grande, ¿no? Ustedes recuerdan que en Pueblo Libre, por ejemplo, no se construían programas habitacionales, aquí mismo en Jesús María no se hacía. Entonces, Surco era un destino natural y la gente quería vivir en Surco. Ahora, ya casi en el mismo nivel se encuentran Los Olivos. Y esto está expresando de alguna forma cómo está cambiando la estructura de la demanda en Lima. Un poquito más abajo está este distrito y ustedes pueden ver que hay distritos del cono este, por ejemplo, ¿no? Ate, Vitarte y San Juan del Lurigancho suman más del 10%. En la zona sur está San Juan de Miraflores y Chorrillos, ¿no? Y el resto sí son distritos más bien consolidados en las zonas, lo que se llama Lima Moderna, ¿no? Que son estos 10 distritos en donde se concentran los niveles altos y medios de la población.
Sin embargo, ya hay, digamos, una dispersión mayor que está reflejando, digamos, esta sofisticación de la demanda. Y por supuesto, esto se refleja también en los ingresos de los demandantes, ¿no? En estos 5 distritos, ¿no?, que algunos llaman las 5 hermanitas, ¿no?, los distritos más grandes, de mayores ingresos, quienes demandan vivienda tienen ingresos superiores a los $2.000. En los distritos como donde estamos ahora, o en Pueblo Libre, ¿no?, hay ingresos relativamente menores. Y en Ate, San Juan de Miraflores y San Juan del Lurigancho es donde se concentraría la demanda de vivienda techo propio, ¿no?, porque la gente de techo propio tiene que ganar menos de $600 para poder acceder a una vivienda dentro de este programa, ¿no?, que tiene un esquema de subsidios, en fin, que ayuda a que esta demanda se vuelva efectiva, ¿no? Pero fíjense cómo se está generando esta estructura nueva de la demanda, y que eso se expresa en nuevos territorios en donde la gente quiere vivir. Hace 10 años, si nosotros decíamos vamos a hacer programas habitacionales en Los Olivos, decían, bueno, no estás loco, ahí no vas a vender nada, ¿no? Ahora Los Olivos es casi tan importante como Surco, como un destino de programas habitacionales. Este es otro dato interesante, ¿no? La demanda por tipo de vivienda o por tipo de solución habitacional es en realidad el término correcto, se divide en 3 partes casi similares, ¿no? Un tercio está pensando en lotes habilitados, ¿no? Es decir, en adquirir un lote para luego construir la vivienda con un esfuerzo de ahorro complementario. Un porcentaje un poco menor, un 30%, está pensando en un departamento y un 35% en casa independiente. Este es un dato bien interesante porque ha ido migrando con el tiempo. No he traído otros estudios porque, bueno, sería muy larga la exposición, pero, por ejemplo, cuando se concentra el análisis en los sectores medios de la población, es decir, la gente que demanda una vivienda, mi vivienda, ¿no?, tipo mi vivienda, ya casi 7 de cada 10 demandan departamento, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas desean vivir en distritos centrales, y los distritos centrales muy difícilmente pueden permitir una casa independiente. Sin embargo, con el tiempo, las personas están encontrando otros atractivos a la solución multifamiliar, que hace que ya no sea una solución de menor calidad percibida que la vivienda independiente. El primero, aparte de estar en un lugar céntrico, que es lo que buscan estas familias, está el tema de la seguridad. Las personas perciben que estando en un departamento tienen menos probabilidades de un robo que viviendo en una casa independiente. Y esto está generando una reacción interesante. Mucha gente está escogiendo inclusive los pisos altos, que antes eran los pisos más difíciles de vender, ¿no? Porque dicen, bueno, que entre al edificio puede ser, pero que llegue al 10º piso el ladrón, ¿no?, ya termina siendo pues casi una proeza, ¿no? Muy difícil que alguien, ¿no?, tiene 9 pisos para robar antes de llegar al 1000, ¿no? Entonces, hay evidentemente, y por supuesto, siempre un edificio tiene una mejor forma de protegerse, con un vigilante, con un portero, ¿no? Hay un cierre natural del edificio y eso genera una serie de beneficios que la gente está percibiendo. Otras cosas que les puedo mencionar muy al detalle es que en los sectores medios ya casi la mitad de mujeres trabajan fuera de la casa, ¿no? Reitero esto porque una vez estuve en una exposición y estaba mi mujer y dije trabajan, y entonces me dijo, oiga, en la casa también se trabaja, ¿no? Y tienen razón, y a veces trabajan más. Y eso ya se está reconociendo, ¿no? Ya se está midiendo el trabajo no remunerado, ¿no? Y eso tiene un impacto inclusive en el Producto Bruto Interno. Pero las mujeres están trabajando fuera del hogar. Y entonces las menores áreas significa menor esfuerzo para la mujer
en el mantenimiento del hogar. Y eso también es percibido como un beneficio. Antes tener un jardín era un atributo, ahora es un problema. Claro, cuando la mujer estaba ahí podía ordenar el proceso, ¿no? Ahora ya se convierte en un problema porque es algo que demanda tiempo y las personas, sobre todo las mujeres ahora, no tienen tanto tiempo como antes para dedicarle al manejo del hogar. Sin embargo, sigue siendo importante la preferencia por casa independiente, y esto sugiere que por la estructura de la demanda va a ser muy difícil contener la expansión urbana, ¿no? Siempre se plantea como una dicotomía, ¿no? Densificar o expandir la ciudad. Yo creo que lo que hay que hacer es equilibrarlo, ¿no? Porque hay gente, si un tercio demanda lotes, los lotes ¿dónde los vamos a planear? ¿No es cierto? En Jesús María no se pueden vender lotes, ¿no? Tiene que haber áreas de expansión, porque si no, la demanda se va a expresar de otra forma, ¿no? Eso es un tema que se tiene que tener en cuenta y que sale, digamos, de estos estudios de mercado. Y sobre todo porque los lotes habilitados y las casas independientes se concentran en los niveles socioeconómicos de menores ingresos, ¿no? El nivel C y D de la población tiene una preferencia mayor hacia las casas independientes y también hacia los lotes. En los estratos altos y medios hay una preferencia por departamentos, aunque en las de más altos vuelve a haber una preferencia por las casas, ¿no? Lima está esperando otro La Molina, ¿no? O sea, las demandas habitacionales de una parte importante de la población de muy altos ingresos se va a atender necesariamente con viviendas unifamiliares. Entre otras cosas porque tienen el dinero para hacerlo. Segundo, porque siempre buscarán estas personas un nivel de segregación respecto del ruido, de la ciudad, etc. Y en tercer lugar, porque ya en las zonas consolidadas para el nivel socioeconómico alto no hay mucho espacio, ¿no? Y ahora cuando las municipalidades plantean restricciones al desarrollo habitacional, este problema se complica, ¿no? Entonces hay casi una expulsión, ¿no? Expulsan a la gente a ir afuera de la ciudad, ¿no? Aquí está funcionando un poco ese principio de que la densificación es buena, pero no en mi barrio, ¿no? Mi barrio déjalo como tal. Y entonces, de esa manera, si todos piensan igual, nunca va a haber densificación. Entonces es un tema que está por discutirse, pero eso lo que hace es presionar por el desarrollo habitacional de muy baja densidad en zonas como Pachacama, Lurín, inclusive más lejos, ¿no? Ahora, frente a la demanda, la oferta. Este cuadro es el de la venta de viviendas. Yo no trabajo con el dato de la oferta, porque los datos de oferta suman los stocks anteriores, entonces terminan siendo menos, digamos, efectivos menos precisos para medir la dinámica inmobiliaria, ¿no? Sin embargo, se puede decir que en los 2 últimos años la oferta habitacional en Lima no ha crecido, se ha mantenido constante en alrededor de 25.000 unidades habitacionales, lo cual es un gran problema, ¿no? Fíjense, 25.000 frente a una demanda efectiva de 400.000 demandantes, ¿no? O sea, hay una distancia absolutamente sideral. Por eso cuando me dicen el boom inmobiliario, yo digo, ¿cuál boom? El boom es el que va a venir. El boom ocurrirá cuando en vez de 15.000 en Lima vendamos 60. Ahí va a haber boom, ¿no? Ahora es un petardo, ¿no? Es una bombarda inmobiliaria. No es un boom, ¿no? Porque estamos en un nivel de producción habitacional todavía muy pequeño. Producción habitacional formal, debo aclarar, ¿no? Porque en Lima igual se construyen 60.000 viviendas por año, pero 45.000 por el maestro Quispe, ¿no? Candidato a ser el mejor desarrollador inmobiliario. No, el maestro Quispe es más grande que Brescia, ¿no? Brescia cree que es el gran desarrollador inmobiliario, falso. Es el maestro de obras, ¿no?
Ya el próximo sismo nos reflejará cuál es el nivel de eficiencia y calidad de la propuesta urbanística e inmobiliaria del maestro Quispe. Entonces acá ustedes pueden ver cómo efectivamente, ¿no?, ha habido un crecimiento que nadie puede negar, ¿no?, que se terminó o se consolidó en el año 2005. Acá hubo una caída, para mí sería muy cómodo decir que fue por el cambio de gobierno, por razones obvias, pero no fue así, sino que hubo el cambio también del programa Mi Vivienda y eso redujo la oferta de créditos hipotecarios y por eso es que esto cayó. Y luego ha ido creciendo, pero ha llegado a un tope de 15.000 unidades habitacionales. Eso es lo que se ha vendido el año pasado y el estimado para este año era un crecimiento de 10% adicional. Sin embargo, por obra y gracia de nuestros muy amados alcaldes que tuvieron la muy inteligente decisión de suspender las licencias de construcción arbitrariamente, o sea, a los buenos y a los malos, este año probablemente las ventas caigan a 13.000 unidades habitacionales, ¿no? O sea, se ha perdido una dinámica de más o menos 4.000 viviendas, lo cual quiere decir que hay 20.000 personas menos que van a acceder a una vivienda a la que tienen derecho y que pueden pagar, ¿no? O sea, ese es el daño que se causa cuando los alcaldes no tienen claro cuál es su rol, ¿no?, y cuál es el destino de una ciudad. Una ciudad está destinada a transformarse. Una parte muy pequeña se puede conservar por razones históricas o por razones de patrimonio monumental o de defensa ambiental. Pero una ciudad que no se transforma muere. Y por supuesto, los arquitectos y los ingenieros morimos con la ciudad, ¿no? Porque si no hay transformación, no hay proyectos arquitectónicos, no hay obra de construcción, ¿no? Y por supuesto, la informalidad va a seguir porque mientras haya demanda se va a tener que construir. Entonces luego vienen las invasiones y entonces reproducimos un fenómeno perverso. El gran problema de esta oferta es que la estructura de la oferta se ha distorsionado. En el año 2005, digamos, o en el 2004-2005, había una estructura relativamente lógica, con una parte fuerte en el mercado de Mi Vivienda, una segunda parte en el de techo propio y algo importante en el nivel no social. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que la demanda de vivienda, perdón, la venta de vivienda más fuerte está por encima de los $62.000. Esto se dice, no, lo que pasa es que los desarrolladores inmobiliarios están especulando. Lo cierto es que los márgenes del negocio inmobiliario cada vez son más estrechos. No es cierto que están creciendo los márgenes, que eso es especular, ¿no es cierto? Subo el precio y gano más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El suelo está subiendo. Y como sube el suelo, el valor final de la vivienda crece. Como ha habido un crecimiento paralelo de los ingresos, entonces más o menos el mercado ha respondido. Pero esta es una estructura perversa. Entre otras cosas, porque este mercado no va a crecer mucho más, porque ya hemos visto cuál es la demanda de ese tipo de viviendas. Entonces, pero igualmente el dato más importante es que la oferta actual o la capacidad de venta de las empresas inmobiliarias a partir de su capacidad de producción es apenas una fracción de la demanda. Tenemos una demanda de 400.000 en Lima y una venta de 15.000, ¿no? Y eso, por supuesto, es todavía muy pequeño. Y como digo, lo más problemático es que se genera un problema de, vamos a decir, una concentración de la venta en los segmentos poblacionales de altos ingresos. Eso va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo hasta llegar un momento en que se va a saturar. Porque ojalá sea que en nuestro país se puedan vender muchas viviendas de $60.000 para arriba de manera extendida. Entonces, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Va a llegar un momento en que se va a saturar y se va a mantener, se va a mantener. Ya esto nos está delineando, ¿no?, una tendencia. Y como digo, este año vamos a bajar a un poco lo que teníamos en el año 2007.
exclusivamente por las disposiciones de 6 municipalidades, entre las cuales está la de Comas, ¿no? Que es muy copiona, pues, ¿no? Claro, dice, como Surco lo hace, yo también, ¿no? Es lo que llaman aspiracional, ¿no? Yo aspiro a ser mejor, que yo quiero ser como Surco. Concentración de la venta de viviendas, acá es donde vamos al tema, ¿no? Del total de la venta de viviendas que se han hecho en los últimos 6 años, entre 45 y 49% se ha hecho en 5 distritos, ¿no? Las 5 hermanitas, ¿no? Surco, San Isidro, Miraflores, La Molina y San Borja. Han concentrado esta oferta y ¿eso qué implica? Que el boom inmobiliario se concentra, la mitad, en un área que ni siquiera llega al 10% del total del área urbanizada de Lima. El otro 90% sigue un patrón de asentamiento unifamiliar y en muchos casos informal, ¿no? Porque no está el país institucionalmente preparado para generar más demanda, más oferta inmobiliaria. Y eso, por supuesto, aumenta los precios del suelo. ¿Por qué aumentan los precios del suelo? Porque como los planes urbanos son estáticos y encima es difícil lograr proyectos que densifiquen, ¿no? Porque siempre están bajo la picota, ¿no? El proyecto que densifica va a hacer colapsar las vías, va a hacer colapsar los servicios, todo lo hace colapsar, ¿no? Y cuando uno ve los accidentes de Sedapal, los colapsos se dan en San Juan de Miraflores, en San Juan donde no hay inversión. ¿Y saben ustedes por qué? Porque una parte importante de la inversión de recuperación de redes lo hacen los privados. Si alguno de ustedes trabaja proyectos, sabe que cuando pide una factibilidad, Sedapal les dice, bueno, factibilidad condicionada. ¿Qué es factibilidad condicionada? Compadre, tú paga lo que yo debo hacer para arreglar esto y entonces te doy la autorización. Y cuando le dices, reembolsame, se ríe, ¿no? Te dice, hermano, cárgaselo al cliente y chao. Fíjense, el año 2005, donde todavía no había boom, bueno, corrijo, donde todavía no había media bombarda, como ahora, las conexiones de Sedapal en Lima en un año fueron 60.000 nuevas conexiones. De esas 60.000 nuevas conexiones, 15.000 vinieron de esa inversión de proyectos inmobiliarios privados. Y entonces, como hay menos suelo, porque cada vez construyo, el suelo se vuelve escaso. Cuando un bien se vuelve escaso y la demanda es creciente, cualquiera que haya llevado Microeconomía 1, segundo capítulo, porque en el cuarto todos los que no somos economistas nos olvidamos del curso, dice que cuando la oferta baja y la demanda crece, los precios suben. ¿Cuál es la solución para bajar los precios de la vivienda? Generar más suelo urbano. Que las municipalidades nos digan dónde se va a construir y bajo qué condiciones, ¿no? Para que efectivamente el asunto camine. Pero la realidad es que la demanda está concentrada, la oferta está concentrada en muy pocos distritos. Entonces, como la pregunta del curso, de la conferencia era, ¿cuáles son las zonas en donde se debe construir? ¿Cuáles son las zonas en donde puede haber un desarrollo inmobiliario interesante? Yo les diría, todas. No hay ninguna zona de la ciudad en donde uno pueda esperar que no hay una demanda potencial. Eso ya lo han descubierto los que hacen centros comerciales, ¿no? Porque hacen centros comerciales en todo sitio, ¿no? Ya hay un mall en Huacho, por ejemplo, que era inviable hace 20 años, 15 años, 10 años, ¿no? Ahora ya hay un nivel de percepción de que efectivamente hay necesidades de equipamiento urbano. Y así como hay comercio, educación, salud, oficinas, parques industriales, etc. Y entonces lo que se tiene que hacer es calzar la demanda habitacional. Y para eso hay que intervenir en todos los ámbitos de la ciudad. En las zonas centrales, ¿no?
renovando, revitalizando, el centro histórico, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas ahí. En las zonas intermedias, ¿no? Procesos de consolidación, de densificación, y también en las zonas periféricas, ¿no? Las zonas periféricas son ahora áreas clave para poder desarrollar una oferta habitacional que se ajuste a las necesidades de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Más vivienda social, más vivienda de interés social. Y lo que se tiene que hacer es generar una escala, ¿no? Una escala apropiada de intervención, ¿no? Mucho se critica el desarrollo inmobiliario que trabaja sobre lotes, ¿no? O sea, yo tengo un lote de determinada área, normativamente puedo hacer un proyecto, ¿no? Un producto inmobiliario y construyo ahí. Entonces los niveles de áreas libres, de áreas públicas, de áreas recreativas son mínimas. Pero el tema es que las normas privilegian o promueven esa solución. Si nosotros lográramos salir de lote a lote, ¿no? Porque de lote a lote se arma un despelote, ¿no? Y eso cualquiera lo puede entender. Si nosotros tuviéramos un área de intervención de manzana, ¿de acuerdo? Por supuesto que las soluciones serían mejores, pero ¿quién tiene que promover eso? La municipalidad, el plan urbano tiene que promover eso, porque si es un producto de mejor calidad, la gente lo va a aceptar mejor y va a tener mejor retorno al inversionista. Eso es algo que no está todavía en el USB de nuestra función municipal, desgraciadamente, con las excepciones que siempre explican, ¿no? O comprueban la regla, ¿no? Eso es un tema que hay que analizar. En las zonas centrales hay un dato de la Municipalidad de Lima que dice que hay 1.500 microzonas de tratamiento donde hay tugurios, viven 30.000 familias, ¿no? Y entonces esa es un área de intervención importante, ¿no? Entre otras cosas porque el centro histórico no se va a preservar si es que no se resuelve el problema de la tugurización. Además del problema social de tener a 30.000 familias en condición de precariedad física y de riesgo frente pues a los sismos, a veces ni a los sismos, ¿no? Llueve un poco, ¿no? Se moja el muro, se cae. Algunos lo mojan también, ¿no? Para que se caiga, entonces no lo fastidie el INC. Esto, por ejemplo, es un caso que desarrolló la Municipalidad de Lima, que es un buen ejemplo de cómo se puede manejar esto, ¿no? Es un proyecto que se llama, bueno, era Rastro de San Francisco, ahora se llama, creo, La Muralla o algo así. Es un programa interesante porque esto, aunque parezca mentira, es lo mismo, ¿no? Y hay un proyecto muy interesante, quizá muy ambicioso también y no sé qué grado de replicabilidad tenga. Creo que acá, por ejemplo, se necesitan más subsidios que el techo propio, ¿no? Acá hubo subsidios de techo propio, no alcanza para replicar este modelo. En otros países, en Chile, por ejemplo, ¿no? Que tiene menos centro histórico que nosotros, ¿no? Obviamente, porque no tiene tanta historia, ellos, el subsidio para vivir en el centro es de $18.000, ¿no? Acá es de 6.000 y bueno, y es bastante más de lo que había antes, pero da una idea de cómo es que efectivamente se puede intervenir acá. Ahora además hay una ley, que es la ley de destugurización, la ley 29.415, que le da a la municipalidad competencias muy fuertes. Por ejemplo, le permite expropiar. Uno de los grandes problemas para resolver el tema de tugurios era el reconocer al propietario, porque muchos de estos tugurios son casas antiguas de personas que no han hecho el tracto sucesivo en los registros públicos y bueno, pues termina siendo el propietario el conde de no sé cuánto que se murió hace 500 años. Y entonces mientras se encuentran al conde sucesor, pues se cae la edificación. Entonces ahora la municipalidad dice, muy bien, este es un tugurio, este tugurio no puede seguir, señor propietario, usted tiene 1 año para desarrollar un proyecto de destugurización.
techo propio, haga usted lo que quiera. Garantice usted el derecho de residencia a la familia que está ahí. Y entonces dice, bueno, ¿y qué pasa si no hay el propietario? No importa, si no hay el propietario, hago un justiprecio e inicio el proceso de expropiación. Y el monto de la expropiación se deposita en una cuenta del Banco de la Nación a quien corresponde. Entonces el día que el condecito o el marquesito, ¿no?, descubra que tiene una cuenta en el Banco de la Nación, pues de repente lo va a cobrar, pero el proceso expropiatorio se inicia. Entonces la municipalidad ahora tiene esa facultad. No tiene que hacer él mismo el proyecto, ¿no? Puede llamar a un promotor privado, ¿no?, a una universidad, al colegio de arquitectos, en fin, a una entidad que pueda bancar este proceso para que pueda desarrollarse. Entonces esto es un gran instrumento. Inclusive se pueden plantear intervenciones de mayor escala. Ahí sí, con intervención del sector privado, ¿no? Acá hay un ejemplo de algo que es un proyecto en Barrios Altos de 1000 unidades habitacionales, ¿no? Es un proyecto de mediana densidad. Acá hay 300 familias, pero 300 familias que viven en 4 lotes de relativa dimensión. Y entonces la solución que plantea el promotor es colocar estas 300 familias en estas viviendas multifamiliares y ganar este terreno para poder desarrollar viviendas para que gente de clase media viva acá. Porque hay mucha demanda para desarrollar viviendas de clase media en el centro, ¿no? En el centro trabajan algo así como 600.000 personas, ¿no? Entonces vender 700 viviendas no parece ser un súper esfuerzo. Imagínense lo que se ahorraría una persona, ¿no?, que trabaja en el centro en términos de transporte, llegar al centro si vive en el propio centro. Entonces acá se podría generar, ¿no? Naturalmente tiene otros beneficios, como es generar pues un alivio, ¿no?, de vialidad, áreas verdes, ¿no?, que es un área verde pública con algún nivel de equipamiento, y un supermercado, ¿no? Esto en Barrios Altos, ¿no? Se puede hacer. De hecho, hay promotores que están interesados en trabajar en esto al amparo de esta ley, ¿no?, porque esta ley faculta este tipo de intervenciones. La otra cosa es reciclar edificios, ¿no? En Lima hay muchos edificios, hay creo como 50 o 60 edificios, ¿no?, que están en posibilidades de utilizarse para vivienda o para otro tipo de equipamientos. Yo prefiero que sea vivienda, porque un centro histórico en donde la gente no vive se convierte en un museo, ¿no? A las 8 cierra el museo, a las 9 salen las ratas, ¿no es cierto? Entonces eso termina con el centro histórico. Entonces es importantísimo que se desarrollen programas habitacionales en el centro histórico. Y acá hay algunos ejemplos, son proyectos que se han hecho en el centro histórico que han tenido éxito, que han funcionado y los promotores han vendido. Aquí se necesita un esfuerzo promotor de la municipalidad, promotor de la municipalidad. La municipalidad tiene que impulsar este proceso de recuperación, no limitarse a recibir expedientes, ¿no? Y por supuesto, plantearle al Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, que no sea más papista que el Papa, ¿no? Yo he visto algunos proyectos desde hace mucho tiempo frustrados por cosas de menor valor, de menor importancia, ¿no? Hay una zona, aparte de Barrios Altos es una zona que puede admitir este tipo de intervenciones. Pero a mí me gusta mucho la zona que está por Guzmán Blanco, 28 de julio y Wilson, que es donde está este proyecto justamente. Si bien es cierto, Paseo Colón y Wilson tienen inmuebles monumentales importantes, en el resto no hay tal valor monumental. De hecho, creo que es llamada una zona de amortiguamiento o algo así del centro histórico. Esa zona podría desarrollarse muy bien para proyectos habitacionales.
¿Qué se demanda de eso? Que la municipalidad la declare como una zona de tratamiento especial, que el INC o el Ministerio de Cultura apruebe una zonificación histórica de los perfiles y que se comience a construir. Porque si no, igual se va a hacer, pero no pensando en una escala de zona o de manzana siquiera, ¿no? Sino predio por predio. Si ustedes van por esa zona, una universidad logró una autorización, hizo un desarrollo. Después un comerciante hizo otra cosa y al final igual se va perdiendo el objetivo. Entonces, es un tema que es importante de considerar, ¿no? Aquí hay varios edificios inclusive que pueden ser reciclados. En las zonas consolidadas es importante intervenir también con escala, ¿no? Y un tema clave es la reurbanización. Y acá hay varios ejemplos, ¿no? Quizá el mejor ejemplo es el de La Pólvora. Este proyecto, este terreno de casi 30 hectáreas, localizado en el distrito del Agustino, junto a, tiene una vecindad bien simpática, muy silenciosa, ¿no? Son las fosas comunes, ¿no? Los vecinos nunca se quejan. Y además nadie se queja por ellos, ¿no? Entonces es una vecindad muy silenciosa. Este proyecto, este terreno de 30 hectáreas, con un desnivel acá, tiene una forma muy particular, lo consiguió el Ministerio de Vivienda para desarrollar un proyecto habitacional. Después de quitárselo al ejército, ¿no? Yo siempre digo que si los militares hubieran tenido el mismo ahínco para defender sus terrenos, para defender Tacna y Arica, no hubiéramos perdido, ¿no? Pero la verdad es que fue muy difícil. Se pasó ese terreno al Fondo de Vivienda del Ejército, y el Fondo de Vivienda del Ejército actuó como promotor inmobiliario, ¿no? Ellos eran los propietarios del terreno. Luego había el problema con la municipalidad del Agustino, porque la municipalidad del Agustino quería hacer ahí un parque industrial con los vecinos, fue todo un problema fuerte. Y entonces se entrampaba el asunto. Entonces lo que se hizo fue tratar de generar una mesa de concertación. Nosotros pues sacábamos cuadros, ¿no? El déficit habitacional en el Agustino, tal. Pero el alcalde nos dijo: mire, ¿sabe qué, señor? No se apure, porque en el Agustino no tenemos problemas de vivienda. O sea, San Isidro, ¿no? Pero ocurrió una desgracia, ¿no? La desgracia fue que el cerro de Catalina Huanca, las terrazas de Catalina Huanca, se vino abajo porque era hueco y siguieron construyendo 4 o 5 pisos. Entonces cayeron 80 familias, se quedaron sin vivienda. Entonces el alcalde de Lima, que en ese entonces era el doctor Castañeda ya, los atendió, dijo, bueno, en la calle además, ¿no? Porque puso su hospital, en fin, ¿no? Pero no había cómo resolverles el problema. Entonces inmediatamente nosotros dijimos: aquí está la oportunidad. Entonces hablamos con el Fondo de Vivienda del Ejército y le dijimos: instale a estas personas temporalmente en el terreno. Entonces, por supuesto, el coronel me dijo: oiga, usted está loco, si yo hago eso no van a salir nunca. Pero bueno, si usted no hace eso, no va a tener proyecto nunca. Entonces usted coja, porque igual no va a tener. Entonces por lo menos juguémonos con esto y hagamos un seguimiento. Entonces hablamos con el alcalde, que por supuesto tenía un problema. Entonces cuando le dijimos vamos a poner esto, dijo: bestial. Por supuesto se demostró que sí tenía problemas de vivienda, ¿no? Y lo que ocurrió fue después que se articuló con la Municipalidad de Lima, que fue muy proactiva en este proyecto, no así en otros, y después vamos a ver, y se logró desarrollar el proyecto, ¿no? Se logró plantear el proyecto, hacer la habilitación urbana y luego de la habilitación urbana transferir el proyecto vía concurso al sector privado. O sea, le entregamos al promotor privado el proyecto con la habilitación urbana aprobada antes de
ir al concurso, lo cual era obviamente una magnífica seguridad, porque entonces ya tenía agua, ¿no? Ya había pasado por el INC, dicho sea de paso, el INC declaró intangible unos torreones, ¿no? Que todavía están ahí en el proyecto, y quería además unas cuadras, y en fin, al final resulta pues que el cuartel era poco menos que la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, había que mantenerlo todo. Y entonces se desarrolla el proyecto, y ese proyecto empieza de una manera muy interesante. El proyecto contemplaba, ¿no? Acá se aprobó la habilitación urbana, se comenzó a construir, esta es un poco la solución habitacional, y lo interesante de este proyecto es que se empezó con el área comercial, que es así como se deben empezar todos los proyectos. El área comercial blanqueó al proyecto, ¿no? Porque esa era una zona muy deteriorada, con muchos problemas, pero pusieron ahí un centro comercial, y ese centro comercial generó una visibilidad en el proyecto. Se construyeron 3.000 viviendas a un promedio de $19.000, es un precio muy bueno, y se vendieron en un año, ¿no? En un año. Y por supuesto, las 80 familias tuvieron su lugar y ahora viven en un bloque. Este modelo es un modelo que puede repetirse, debe repetirse. Primero porque te da escala, ¿no? 30 hectáreas. Entonces en 30 hectáreas puedes poner un área educativa. Acá se va a poner la plaza de armas o la plaza principal del Agustino, porque resulta que el Agustino es un distrito que no tenía plaza. Entonces, una de las negociaciones con el alcalde fue, usted va a tener ahí su local. Y ahora el alcalde quiere hacer lo mismo con el cuartel Barbones. Ya le gustó, y obviamente se tiene que hacer. Barbones es una, vamos a decir, una perita en dulce, porque por ahí va a pasar el tren eléctrico, ¿no? Y entonces, ojalá que se preserve una solución que permita que ahí haya vivienda social y no solo negocio. ¿Quién define eso? ¿El desarrollo inmobiliario? No, señor, es el alcalde. El alcalde ya debería tener aprobado un plan específico para esa zona, independientemente de si lo tiene o no. Que además es su obligación, ¿no? Porque los únicos planes específicos pues, son el centro histórico, el olivar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no acá? Porque el impacto es mayor, el beneficio es mayor, la demanda es mucho mayor. Esto se tiene que hacer, ¿no? Y esto se puede hacer en Barbones, en Hoyos Rubio, en El Potao, en el cuartel Bolívar, y pongo Las Palmas, porque Las Palmas es ahora un pecado urbano, interrumpe 4 distritos. ¿No? Y la pregunta es, ¿tiene que estar la Escuela de Aviación en Lima? ¿Es una obligación? ¿Es una necesidad vital? No, ¿por qué no se va a Chiclayo, a La Joya, donde tiene una buena cantidad de terreno y puede hacer lo mismo? De hecho, si la Fuerza Aérea se convierte en el promotor inmobiliario, va a tener para hacer 2 bases. ¿Se imagina lo que vale ese terreno? Y podríamos tener un gran parque central, ¿no? Alrededor de proyectos habitacionales de gran densidad, ¿no? Con 4 fachadas, como se hacen en otros lados, se puede. Pero en esa escala se puede. Y en el cuartel Bolívar se puede hacer lo mismo, ¿no? Yo vivo en Pueblo Libre y a veces me voy en bicicleta a mi oficina y siempre veo por qué diablos este cuartel, ¿no? Parte el distrito. No tiene sentido. Además es un cuartel subutilizado, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es algo que se tiene que hacer. Si la Municipalidad de Pueblo Libre planteara un plan específico para el cuartel Bolívar, podría propiciar el desarrollo de proyectos inmobiliarios así. Entonces ya no nos quejaríamos de que faltan áreas verdes, ¿no? Porque las áreas verdes vienen con el proyecto inmobiliario, ¿no? Podría ser un golf, ¿no? Además Pueblo Libre tiene más historia que San Isidro, ¿no? O sea que, se podría desarrollar, ¿no? El gran esfuerzo que se pudo hacer fue en la antigua zona industrial de Lima Callao. Es un esfuerzo
que no ha cuajado de la manera en que se podía hacer. Se lograron ordenanzas que cambiaban el nivel de utilización de área industrial, pero no se aprobó un plan específico. Y entonces se perdió la posibilidad de desarrollar 116.000 viviendas en esta zona. Ahora más o menos hay 20.000, que es bastante, pero no se ha generado una ciudad, que es lo que se pudo hacer, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿El promotor inmobiliario? No. Acá hay algunos ejemplos de lo que se hizo. Y en la zona de expansión, también. Ahora hay un miniboom en Caraballo, ¿no? Hay varios proyectos que se están haciendo en Caraballo. Eso se logró, ¿saben por qué? Porque el año 2004, el Ministerio de Vivienda, que tenía un convenio con la Municipalidad de Lima, pidió el cambio de zonificación generando algo así como 700 hectáreas para áreas residenciales en Caraballo. Por supuesto, a nosotros que estábamos en el Ministerio nos llevaron hasta el Congreso, porque a alguien se le ocurrió que estábamos encementando Lima, así nos pusieron, ¿no? Están encementando Lima. Están haciendo perder áreas verdes. Lo gracioso es que Caraballo ha perdido áreas verdes hace una punta de tiempo porque la ocupación informal siempre ha tenido carta libre. Ellos no sacan certificado de zonificación y vías, ¿no? Ellos se lo dan a la municipalidad después cuando tienen que regularizar, ¿no? Le dicen, por acá hice la vía, ya está hecha, no la vas a quitar, ¿no? Déficit de aportes, paga, punto, se acabó. Esa actitud reactiva es lo que nos está haciendo daño y tenemos que cambiar. Fíjense, solamente con ese proyecto se ha generado un miniboom inmobiliario ahí. Dicho sea de paso, en esa ordenanza se aprobó algo así como se llamaba así como un plan urbano ambiental para una zona de ese distrito, que no me acuerdo si eran 700, 800 hectáreas, que todavía eran área agrícola. Plan urbano que no se hizo ambiental. Y nosotros le habíamos propuesto a la municipalidad que hiciera una zonificación verde. Le llamamos así, zonificación urbana verde, ¿no? Por ejemplo, decir en esa zona el 70% tiene que ser área verde. Y entonces si tenían 700 hectáreas hubieran obtenido 500 hectáreas de área verde. ¿Se puede lograr eso? Sí. Por ejemplo, si hago clubes campestres, ahí cerca está el río Chillón, ¿no? En vez de hacer esos clubes que hacen en la avenida, en la carretera panamericana, ¿no? Que tienen, ¿no? Se hubieran hecho ahí, con mucha más área verde. Y se hubiera generado, además, posibilidades, por ejemplo, de instalar ahí los campus universitarios que ahora están delante de la carretera. También podríamos darle esa zonificación. Parques cementerios, restaurantes campestres, urbanizaciones como las que se están haciendo en Pachacamac o en Cieneguilla. Y entonces hubiéramos reservado 500 hectáreas. Y seguramente el parcelero hubiera ganado más plata al transferirle ese dinero zonificado a un promotor formal y no al invasor o al habilitador. Ahora ya tienen menos hectáreas, porque igual hay habilitadores informales. Peor, porque antes el habilitador informal, como no había habilitación formal alrededor, cobraba $10 por metro cuadrado. Ahora, como al costado se vende a 140, él vende a 50 y se acabó la historia, ¿no? Y en la municipalidad sigue siendo un área intangible, ¿no? ¿Intangible para quién? ¿No? Por ahí una vez el alcalde de Caraballo en ese entonces me dijo, no, yo quiero defender a los agricultores. Si usted quiere defender a los agricultores, hágale ganar plata. ¿No es cierto? Que hagan lo que hicieron los señores de Laredo. ¿No es cierto? Los señores de Laredo en Trujillo han ganado más plata con el desarrollo inmobiliario que van a hacer en la antigua fábrica, en la antigua chacra, que vendiendo azúcar, ¿no? En Laredo se ha hecho el mall Aventura Plaza de Trujillo. Y hay 500 hectáreas para desarrollar vivienda y desarrollo inmobiliario, ¿no? Y eso seguramente va a salir porque ya el alcalde está propiciando este tema y van a transformar Trujillo, van a transformarlo, lo van a recuperar. Eso mismo se pudo hacer acá. Hay de todas maneras
todavía un espacio para poder desarrollar algo formalmente. Acá hay algunos datos que nos tienen que llevar a reflexión. En las 35 ciudades más grandes del país, en los siguientes 20 años, se van a formar 2.400.000 nuevos hogares. Y eso no lo vamos a contener nunca, salvo que le digamos a nuestros hijos y a nuestros nietos que no se casen. Porque a diferencia del crecimiento poblacional, los que se van a casar dentro de 20 años ya nacieron, ¿no? Esos ya están acá, ¿de acuerdo? Además, si no se casan es peor, porque entonces va a demandar una vivienda uno y la otra va a demandar, la demanda va a crecer. Son 2.400.000 nuevos hogares, y en Lima, Callao, es 1.200.000. Si ustedes hacen un análisis, 5 pisos, ¿no? Necesitamos 6.000 hectáreas, solo para vivienda. Ya ustedes que son arquitectos pueden saber cuánto vamos a necesitar de área para eso. 6.000 hectáreas. Esas 6.000, una parte será en el centro, otra parte en las consolidadas, pero otra parte tiene que ser en las áreas de expansión. Porque si no, las van a invadir. Y entonces vamos a tener otra vez reproducido el problema. Y por supuesto, así como falta área para vivienda, falta área para malls, falta área para parques temáticos. Lima tiene 9 millones de personas, tiene un solo parque temático, 1,5, ¿no? El Parque de las Leyendas y el Parque de las Aguas. Por ejemplo, en Caraballo se pudo hacer un parque temático en 80 hectáreas. Y de esas 80 hectáreas, 80% de área verde. Y eso se va a mantener por siempre, ¿no? Y ese es el tema que nosotros tenemos que analizar. Zonas industriales no hay, ¿no? Nuestros llamados parques industriales son urbanizaciones industriales, que es otra cosa. No tiene nada de parque industrial. En parques industriales hay centros logísticos, centros financieros, vivienda, universidades tecnológicas, ¿no? Hay todo un esquema de articulación porque ahora mucha parte de la industria admite usos complementarios, ¿no? Y ese es un tema que también hay que analizar. Y por supuesto sedes corporativas. Ahora hemos cometido la guachafería de llamarle a San Isidro Sanhattan, ¿no? Si nosotros quisiéramos que San Isidro sea un centro financiero, no basta con techar la vía expresa, por favor. Para que tenga una dimensión de centro financiero, debería ir por lo menos desde la avenida Guardia Civil hasta el Colegio Santa Úrsula. Todo eso debería ser el centro financiero. Y entonces la municipalidad tendría que diseñar, o sea, borrar todo lo que hay y volver a hacerlo. Porque se imaginan que si para vivienda es negocio bajarse casitas de 2 pisos, imagínense para un centro financiero. Centro financiero que además ya tendría que competir con Vitacura, ¿no? o con no me acuerdo cómo se llama el otro barrio en Santiago, o con Puerto Madero en Buenos Aires. En Puerto Madero hay nada menos que un puente de Calatrava. Nosotros tenemos los puentes de la vía expresa. Y entonces, y acá están las consecuencias, ¿no? Cuando alguien evalúa cuál es la mejor ciudad para hacer negocios en América Latina, nosotros estamos en el puesto 10, debajo de San José de Costa Rica, de Ciudad de Panamá, ¿no? De Bogotá, de Ciudad de México. Bueno, Ciudad de México es una gran corporación, pero es una ciudad que hace tiempo está ya diseñada para esto, pero estamos en el 10º puesto. Y no hay restaurante 14 tenedores que haga que un empresario venga a poner una sede corporativa acá si es que no hacemos un verdadero centro financiero. Y todos van a ganar dinero. ¿Quién articula al que vende el terreno? Tendría que ser la municipalidad, para que no lo engañen, para que los propietarios puedan efectivamente ganar dinero y los desarrolladores inmobiliarios no aprovecharse de las oportunidades, porque hay de todo. Esa sería su tarea. Pero ¿qué hace la Municipalidad de San Isidro? Al contrario. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El que tiene una oportunidad comienza a construir un edificio, ¿no? Otro tiene, entonces al final igual se va a hacer, pero mal, ¿no?
Contrariamente a lo que se piensa, Lima todavía tiene áreas para crecer. Esto estamos hablando de las zonas en expansión, ¿no? En la zona norte hay un proyecto que se llama Piedras Gordas. Dicho sea de paso, esto que está acá se le presentó a la municipalidad el año 2005 para que propiciara esto era una anexión al área urbana y a su vez un plan de zonificación, ¿no? Con un área industrial, en fin, ¿no? Un desarrollo de más o menos unas, no me acuerdo acá, pues son algo así como 4.000 hectáreas o algo así. Fíjense que necesitamos 6.000 de vivienda, 4.000 es un montón. Aquí hay vivienda para el cono, no, para Lima Norte por los siguientes 60 años. O sea, yo ya no vería eso, ¿no? Entonces, esto, ahora ¿saben qué cosa es? Por obra y gracia del Ministerio del Ambiente, un parque ecológico metropolitano. El Ministerio del Ambiente ha reservado un área para hacer un parque, por supuesto no ha dicho cómo lo va a hacer, de 8.000 hectáreas, o sea, es un parque del tamaño de Arequipa. ¿Alguien puede realmente imaginarse que el Estado puede hacer un parque de 8.000 hectáreas, mantenerlo y además que tenga algún sentido? No. Esas son las cosas que se hacen, dicho sea de paso, burlándose de la norma, porque ese ya es terreno urbano. Eso tendría que haberlo dispuesto la municipalidad. Igual es en la zona sur se puede propiciar todo un desarrollo en los llamados antiguos balnearios. Ya se está haciendo, ¿no? El que tiene una oportunidad lo hace. ¿Por qué no se hace un plan? Un plan que permita desarrollar Lurín, Punta Negra, ¿no? Punta Hermosa, Santa María y Pucusana, y desarrollar un proyecto de habilitación en estas pampas, ¿no? Que te permitan efectivamente hacer eficiente este esquema, ¿no? Acá hay agua reciclada, bien interesante, agua reciclada, ¿no? Que es el proyecto Mesías, pero no sirve para nada. ¿Qué habilita? ¿No? Se ocurrió en los años 90 hacer un desarrollo agrícola. Y entonces, ¿para qué hicieron Chavimochi? ¿No? O sea, si está ahí debe estar la producción. Además, eso es lo que genera descentralización, que las áreas de producción estén en otra ciudad, ¿no? En fin, si la pregunta era ¿en dónde hay? Debería ser en todo Lima. Y ahí donde uno ponga una posibilidad de invertir, siempre encontrarán alguien una posibilidad para desarrollar, siempre encontrará a alguien dispuesto a invertir, mientras haya demanda, porque la demanda es altísima, y si siguen habiendo mejoras en las remuneraciones va a ser mayor. Si no resolvemos nosotros el problema normativamente, el que se va a volver millonario es el maestro Quispe. Y por supuesto, el día que haya un sismo, bueno, felizmente Dos Santos se equivocó, ¿no? Entonces debemos presumir que también se equivocó en la otra profecía, entonces tenemos algún tiempo para poder salvarnos. ¿Cómo entonces resolvemos esto? Con planificación, y la planificación es el problema. Tenemos que asegurar suelo, concertar planes de inversión de servicios públicos, implementar un modelo de gestión eficiente, simplificar procedimientos y crear una marca ciudad. Cada vez que digo esto, muchos arquitectos se escandalizan, ¿no? Es un concepto extendido. No es la marca país que están haciendo ahora, ¿no? Eso es logo país, ¿no? Han hecho un logo, y ese logo, bestial, pero ¿y qué vende ese logo? No sabemos. Ni siquiera sabemos qué vende el Perú. Turismo, Cusco, con un solo atractivo que si llega al 1.000.000 de personas tienen que cerrarlo porque si no comienza a colapsar. Y con un aeropuerto que a las 4 de la tarde tiene que cerrar. Así queremos ser. Al Cusco llega 1.000.000 de personas, ¿no es cierto? España tiene 40 millones de turistas al año. Tiene un turista por cada español que vive ahí. Eso es enfocarse en el turismo. Nosotros hace 40 años que estamos pensando en si hacemos el aeropuerto de Chincheros o no, ¿no? Le ganó al gas de Camisea, ¿no? El gas de Camisea se demoró 30 años, ¿no? El aeropuerto demora más. Asegurar, dicho sea de paso, es por eso que los cusqueños no quieren el turismo, porque el turismo beneficia a 1 de cada 5 cusqueños. Nosotros tendríamos que triplicar el turismo para que beneficie a 6 de cada 10, entonces ese día nunca van a parar
el tren a Machu Picchu. Ese es el problema, que no ha llegado a utilizar todo su potencial. Suelo urbano, bueno, hay que hacer planes urbanos que consideren las necesidades de la ciudad, que sean flexibles. Ya los planes desarrollados a 20 años, sin moverlos, no funcionan, y eso se corrige con planes específicos, ¿no?, bien diseñados, que planteen acciones en todo el ámbito de ciudad, como hemos dicho, y que por favor posibiliten intervenciones a escala, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser en el RIMAC, ¿no? Se pueden plantear varias intervenciones en la zona antigua. Esto es lo que se hizo en un área consolidada de la ciudad industrial de Lima Callao. Mejorar barrios urbanos marginales, esto es otra tarea que hay que hacer. No podemos seguir permitiendo que la solución a los barrios marginales sea: te pongo una pista acá, una vereda en el otro barrio, un centro comunal en el otro. A los 10 años la pista no sirve, el centro comunal no funciona, el parque murió. Esa forma de trabajar ya es prehistórica, ya fue, como dicen ahora los chibolos. Y por supuesto, en las áreas de expansión, pensar pues en planificar de otra manera. En el tema de los servicios públicos, pues tenemos que olvidarnos ¿no? Cuando yo me acuerdo, íbamos a Sedapal y decíamos: oiga, necesitamos agua para este proyecto, que son 3.000 viviendas techo propio. Uy, sí, hermano, pero hay 20 barrios marginales que esperan hace 20 años el agua. Le digo: pero estos son igual de pobres. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estas personas van a venir acá y no van a invadir, entonces a ti te va a costar menos darle servicios. Dale prioridad. Y vas a ver cómo la gente comienza a entrar a este modelo. Fíjese, el techo propio, por ejemplo, ahora el tan mentado proyecto de Coyique, ¿no?, que ahora está parado por una decisión de la municipalidad, es adquirir viviendas con 230 soles mensuales. O sea, eso llega a darle vivienda al 80% de pobres que hay en Lima. O sea, son precios que la escala te permite trabajar, ¿no? Y eso es algo que se tiene que alentar. Otra cosa, bueno, ya pues las plantas desalinizadoras, ¿no? Si tenemos problemas arriba por la desglaciación y por el calentamiento global, pues tenemos un mar de 3.000 kilómetros. Bueno, aprovechemos eso, ¿no? Los chilenos tienen 10 plantas desalinizadoras, nosotros no tenemos ni una. Recién va a haber una en el sur, ¿no?, que eso no sé si saben, ya se está concursando. Y ojo, si damos agua al sur y no damos zonificación, ¿qué va a pasar? El maestro Quispe va a tener más plata, ¿no? Modelo de gestión territorial eficiente, ¿no? Hay que quitarles a los políticos la tentación de crear universidades y crear provincias, ¿no? La idea de que el desarrollo de una ciudad es tener una universidad es lo peor que se puede imaginar. Además, la universidad nacen fraccionando otra que era pobre, ¿no? Hacen la Universidad de Andahuaylas, ¿no?, dividiendo la del Cusco, que funcionaba ahí. Entonces la del Cusco es más pobre y la otra sigue siendo un desastre, ¿no? Y terminan siendo profesionales virtuales, ¿no? Aunque unos dicen que la universidad más rápida y más eficiente es la Universidad de Azángaro, ¿no? Entonces hay que evitar la fragmentación de la ciudad. Lo primero que habría que hacer es considerar a Lima Callao como una unidad de gestión territorial única. No es posible que en este ámbito tengamos el alcalde de Lima, el alcalde del Callao, el presidente del gobierno regional y 49 distritos. No hay forma de trabajar esto de esa manera. Hay que crear una corporación, un área metropolitana, pasar el IMP a ser efectivamente metropolitano y que tenga una injerencia de planificación. En fin, tenemos que ponernos de acuerdo, pero no puede ser que la berma de la avenida Fawcett sea más barrera que el muro de Berlín, ¿no? Es como el muro de Berlín, lo que pasa al otro lado es Alemania Oriental. Eso no tiene sentido. No hay forma de que nosotros entendamos el desarrollo territorial de esta región metropolitana si es que no se ponen de acuerdo Lima y Callao. Y diría, ahorita, Cañete, ¿no? Porque si se pone agua a la zona sur de Lima, se va a habilitar esa zona y entonces se va a juntar con Cañete. Entonces ya la región metropolitana sería todo eso. Y si nos ponemos exquisitos, también hasta Huarochirí, ¿no? Porque van a Santa Eulalia y es Lima y Huarochirí están juntos. Pero es indispensable esto. Además,
para propiciar mecanismos de gestión para áreas determinadas, ¿no? Hablábamos de la promoción, no una municipalidad que tenga una vocación de tendero, ¿no? Abro la cortina metálica y me siento a ver qué cosas vienen a comprarme. Es exactamente al revés. ¿Y eso cómo se puede alentar? Con una corporación que maneje esto. Y que la Costa Verde efectivamente funcione no solamente como un ente normativo al que le tienes que pedir permiso, sino como un ente promotor, que puede inclusive invertir. Si la municipalidad es dueño del suelo, se pueden hacer negocios. Ahora están invirtiendo en la Costa Verde, que por supuesto va a ser un despropósito. La Costa Verde tenía un plan elaborado por el arquitecto Flores García Rada y el arquitecto Manolo Subiate, que era un plan que compatibilizaba los objetivos de preservar parte del espacio mal llamado natural, ¿no? Porque no hay nada más artificial que la Costa Verde, ¿no? La Costa Verde se hizo con el desmonte de la vía presa, ¿no? Entonces, si hubiéramos querido preservar ese ambiente natural, no hubiéramos hecho el circuito de playa, si hubiéramos mantenido el teleférico, se acaba la historia. Los baños de Barranco y de Miraflores, y entonces sí lo preservamos. Pero ya hicimos todo para que eso no ocurriera. Se diseña ese plan, además del mismo equipo que diseñó el proceso de revitalización del malecón de Guayaquil, que es un caso de éxito a nivel mundial de recuperación de un espacio litoral, un espacio urbano frente al mar. ¿Y por qué lo cambiamos? Por escaleras, ¿no? Hay una vocación, ¿no?, de nuestros alcaldes por hacer escaleras. No sé si les gusta la bamba, ¿no? Para subir al cielo se necesita, ¿no?, una escalera grande y otra chiquita, ¿no? Y entonces es bien bonita la escalera cuando bajas. ¿Y cómo subes? ¿Alguien ha jugado en esas canchas? Yo he jugado en esas canchas cuando tenía 20 años. Bajar, bacán. Jugar, bestial. Si éramos malos, nos fregábamos porque las pelotas se iban al mar. Pero subir, no había escalera que aguante, no había cuerpo que aguante escaleras. Por supuesto, lo hago ahora y me muero, ¿no? O sea, no hay forma. Y acá se ha perdido posibilidades. Los 3 ríos, en fin. Tiene que haber una corporación que maneje eso. E incentivar la participación de la inversión privada en la gestión territorial, ¿no? Hay que incrementar los ingresos municipales, ¿no? Si algo se debe hacer en el Perú es bajar el impuesto de promoción municipal que se cobra en el IGB y aumentar el impuesto predial. Porque el impuesto predial sí grava la riqueza, el IGB grava el consumo, lo paga el rico, el de clase media y el pobre. En cambio, el predial a veces es más uno gasta en ir a pagarlo que en lo que paga. Es absurdo, ¿no? Y además ayuda a que las municipalidades se conviertan efectivamente en ociosas. Entonces no actualizan sus catastros. Simplificación administrativa, bueno, esto podemos hablar 1000 veces. Si queremos 80% de formalidad, necesitamos tramitar 4 veces las licencias que estamos tramitando en este momento. O sea, aunque pongamos comisiones todos los días, no vamos a alcanzar. Tenemos que cambiar eso. Y por supuesto, propiciar la automatización de licencias, poner énfasis en la supervisión de obra y no en los papeles. Nos gusta revisar los papeles y nunca supervisamos las obras. Y establecer procedimientos predecibles para el INDECI, para el INC y para ahora la famosa Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no?, que es como el SNIP para las obras privadas, ¿no? El SNIP para las obras públicas no es el Sistema Nacional de Inversión Pública, es el Sistema Nacional de Inmovilización de Plata. Está hecho para eso. Bueno, ahora los estudios de impacto ambiental están hechos precisamente para cuando una municipalidad no quiere que un proyecto se desarrolle, le clava un estudio de impacto ambiental detallado. Y entonces, por ejemplo, ocurren estas cosas. Para este proyecto que está en Miraflores, le pidieron en el estudio de impacto ambiental que haga un inventario de todas las especies vivas y no vivas que había en los parques aledaños. Y que además no solamente se contentara con hacer una encuesta con los vecinos, sino que los grabara. Bueno, por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Y tenemos 15.000 viviendas y una demanda de 400. Saquen su cuenta cuánto ganarían los arquitectos
si nosotros multiplicáramos por 3 la oferta que tendríamos ahora. Probablemente no vendrían a este curso porque estarían llenos de... No tendrían tiempo. Y en buena hora que así fuera, ¿no? Creación de marca ciudad. Tenemos que hacer que Lima signifique algo para la gente. Si nosotros ponemos la Torre Eiffel, ni siquiera la mencionamos, sabemos que estamos hablando de París. El Cristo de Corcovado, que además es igual que Machu Picchu, ¿no? Ustedes saben, el Cristo de Corcovado es considerado una de las 7 maravillas. Fíjense, los brasileños tienen un marketing extraordinario, ¿no? Porque no hay margen de comparación, pero ahí está, ¿no? Y el obelisco de Buenos Aires. ¿Cuál es el edificio emblemático de Lima? Está pendiente, me imagino, ojalá que de aquí salga el que lo cree, ¿no? Que aquí salga, ¿no? El Getty, ¿no? Que hizo el Museo de Lima, o en fin, algo que efectivamente lo caracterice, ¿no? Porque además, si no lo hacemos los arquitectos peruanos, no vaya a ser que alguien con suficiente dinero traiga su propio arquitecto. Ya lo hizo el Interbank. La marca ciudad debe reflejar estas expectativas y además ser consistente con el planeamiento y gestión urbanos. Es un concepto, no es un logo, es algo que expresa en una idea que se puede comunicar lo que el plan está diciendo, ¿no? Y eso es algo que se puede trabajar, ¿no? Acá tienen ustedes unos ejemplos, ¿no? Curitiba, ustedes saben, está enfocado en los temas ambientales, es la ciudad, bueno, es la ciudad de la gente, ¿no? O para la gente. Bueno, Madrid, Madrid se vende sola, ¿no? Madrid, 2 signos de admiración, ¿no? Y Medellín se ha convertido en la ciudad turística y cultural. ¿Qué cosa quiere ser Medellín? Medellín quiere ser un área, una ciudad de centros de convenciones. Ese es su objetivo. Y entonces, lo primero que han hecho en Medellín es decir, bueno, Medellín es esto, pero en la zona, en el Valle de la Aburrá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, 12 distritos, que además todos son iguales. ¿Qué han hecho los colombianos hace ya 30 años? Han creado una instancia de planeamiento y desarrollo de proyectos estratégicos que se llama el área metropolitana. El área metropolitana hace el planeamiento de todo este territorio, que es lo mismo que yo estoy requiriendo para Lima y Callao. ¿Qué cosas hacen ellos? Por ejemplo, lo que llaman centralidades. Centralidad sur, centralidad norte, etc. Y comienzan a trabajar antes de que llegue la inversión, que es la tarea de la municipalidad. Y entonces, por ejemplo, como quieren ser un centro, digamos, financiero de convenciones, han identificado un área de 300 hectáreas, o sea, 300 manzanas, que es más de lo que el centro financiero que yo estoy pidiendo para San Isidro. 300 hectáreas. En el medio de la ciudad, ustedes se pueden dar cuenta que hay, este es el río, en fin, no, es el medio de la ciudad. ¿Y qué cosa van a hacer? Un desarrollo integral, vivienda, área comercial y área de negocios. Se transforma, participa el sector privado. De hecho, la municipalidad es la que maneja el suelo y entonces también participa de la plusvalía, se beneficia del crecimiento de la inversión, ¿no? Y entonces tiene recursos para luego hacer proyectos en áreas marginales, ¿no? Se convierte en un desarrollador inmobiliario. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí está, pues, este es el área, ¿no? Estos son los edificios financieros y un gran parque central de 70 hectáreas en el medio de la ciudad. Un centro financiero con centro de convenciones para cumplir el objetivo que le han planteado a la ciudad, que es ser una ciudad centro de convenciones, ¿no? Y eso, por supuesto, ¿no? Tiene hasta allá, esto de acá no son churros, ¿no? Que se han puesto, sino son las 2 torres simbólicas de la ciudad, ¿no? Se entiende que Medellín va a ser recordada por esto, ¿no? Y Medellín es una ciudad de 2,5 millones de personas, con toda el área metropolitana son 3,5, o sea que es mucho menos que en Lima en términos de desarrollo. Y además, acá se come mejor, sin ninguna duda. Los mejores restaurantes de Colombia son los de comida peruana. Soluciones innovadoras para sectores sociales vulnerables. ¿Saben qué cosa es esto?
Esta es la combi de Medellín. Mientras nosotros nos enorgullecemos de hacer escaleras, en Medellín el teleférico es el transporte masivo hacia los barrios marginales hacia arriba. Y entonces se imaginan el derecho de vía, todo pasa por arriba. Es impresionante. Han hecho ya 2 líneas, funcionan perfectamente, la gente se ha adherido, no hay una marca, no hay una pinta, las estaciones son respetadas, etcétera, y la gente está totalmente agradecida, ¿no? Cuando yo le decía a las personas, usted sabe que en Lima, ¿no?, somos muy creativos, hemos hecho escaleras, el señor se reía. ¿Y cómo suben?, decía, ¿no? ¿Cómo suben?, ¿no? Bueno, desandando los pasos, ¿no? Este es un caso bien interesante. Medellín decidió construir, le dieron la organización de unos Juegos Sudamericanos. Entonces iban atletas, crearon la Villa Sudamericana. Hicieron la Villa Sudamericana en un barrio marginal. No la hicieron en Miraflores, en San Isidro, o como pensaron acá, la Villa Panamericana. ¿En dónde? En el Poricultorio Pérez Araníbar. O sea, ¿no? Carne donde ya hay carne. Ellos lo hicieron en un barrio marginal. Acá hay un terminal del teleférico, que ellos le llaman Metrocable, ¿no? Y entonces ahora estos son proyectos de vivienda social, con lo cual además se ha roto el mito de que los sectores populares no viven en edificios. Claro, la municipalidad tiene que hacer tareas de acompañamiento social para que el tema funcione, pero ahí están y se desarrollan sin ningún problema. Y por supuesto la municipalidad está alineada con la Política Nacional de Subsidios. Tienen un enfoque en el tema urbano y de habilitación social impresionante, y ellos consideran que la caída de la tasa de homicidios, estos eran los homicidios en Medellín el año 91, miren, se debe no a que hay más policías, o que hay más policías, se debe a esto. O sea, más arquitectos, más urbanistas, menos policías. Más policías y nada de arquitectura, más violencia. Entonces la tarea de resolver los problemas está en manos de los arquitectos y los urbanistas, no de los policías. Los policías son la fe de erratas del problema urbano. Cuando no funciona algo, ahí tienen que entrar los policías porque ya no hay forma de resolverlo. Pero aún así, estas son las estaciones de policía, ¿no?, que además acá no se ve bien, pero están con un diseño arquitectónico muy interesante y con una idea de luz, ¿no?, que se da por toda la ciudad, ¿no?, como una especie de señal, ¿no? Oye, yo estoy acá, cuidado, ¿no? O sea, no se te ocurra hacer tonterías. Miren lo que hacen en barrios marginales. Este es un barrio que se llama Quebrada Juan Bobo, y lo que han hecho en un barrio marginal es hacer un edificio. ¿Por qué un edificio? Porque si tú haces el edificio, comienzas a generar, sacando a las personas de aquí, áreas públicas. Entonces, sí hay oportunidad de resolver estos problemas, ¿no? Miren, este es un barrio marginal, ustedes lo pueden ver acá. Sacaron a las personas aquí, las pusieron acá y generaron este espacio público. Dicho sea de paso, también han comenzado a socar a la gente de las quebradas y por lo tanto los problemas de estas personas van a comenzar a reducirse. Más arquitectura, menos sociología, ¿no? Porque le hemos dejado a los sociólogos, no ociólogos, ¿no?, el tema del desarrollo de barrios marginales, que ya no son ni barrios marginales. Miren lo que está pasando acá. Y por supuesto esto lo hace la municipalidad con un privado, con los subsidios del techo propio, igualito que acá. No han inventado nada. La diferencia entre el techo propio de acá y el de allá es que allá hay más arquitectura y por eso es que hay salidas, ¿no? Y este es el inicio. Dentro de 10 años sabe Dios lo que habrá, ¿no? Miren esto. Esto es el Parque Biblioteca España. Esto fue un concurso internacional. A esto le llaman allá el derecho a la estética. ¿Por qué cuando yo hago una biblioteca en
en un barrio marginal solamente puedo hacer, ¿no?, un edificio, ¿no?, ortogonal, ¿no?, con falso ladrillo caravista, ¿no?, y las puertas compradas pues, en Villa El Salvador, ¿no?, de remate. ¿Por qué? Y entonces ellos, además está demostrado que el acceso a esto comienza a cambiarle la vida a la gente. No es lo mismo tener delante tuyo un terral espantoso que tener esto. Impacta primero en la reducción de los problemas sociales, porque generas espacios, ¿no? Esto además está en el terminal de otra línea del MetroPlus, del Metrocable. ¿Saben qué? La gente, los turistas, no solo los arquitectos y los ingenieros, van a ver esta realidad. Se convierte en inclusive un sitio de destino. En conclusión, queridos amigos, me he tomado más tiempo del debido y les pido disculpas por eso, pero la pregunta de esta conferencia o la que me plantearon era ¿cuáles son los territorios en donde uno puede hacer negocios o desarrollar proyectos inmobiliarios en la ciudad? Yo diría que podemos hacer proyectos inmobiliarios dependiendo de la creatividad, de la vocación de innovación y del nivel de apertura de los arquitectos, tanto de los que diseñan como de los que aprueban. Mientras eso no se dé, estaremos condenados a una ciudad que solamente beneficia a un pequeño sector de la población y a una actividad constructora que solamente se constriñe a darle beneficios a un pequeño grupo de arquitectos y de ingenieros. Ojalá que esto sirva por lo menos para generar una pequeña luz de discusión para hacer que nuestra arquitectura y nuestra ingeniería esté a la altura de los retos y oportunidades de un país emergente como el nuestro. Muchísimas gracias.